Bueno, estudiantes, muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio. Se habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, al tío Francisco, representando al equipo del pie. Les traemos la continuación, entonces, de la semana número 19. Y como ustedes recordarán, estábamos viendo presente continuo. ¿Qué vamos a ver ahora nosotros para continuar? Obviamente, con el presente continuo vamos a ver cómo pasar el presente continuo a forma negativa y después también a cómo pasarlo en su forma de interrogativa, o forma de pregunta, por así decirlo. ¿Ok, estudiantes? Así que, mucho ojo con lo que vamos a ver ahora. Recuerden, el presente continuo es una acción que se está realizando en el preciso momento. Por eso dice que se está realizando. No importa cuándo comenzó, no importa cuándo va a terminar. Si lo estás haciendo en este preciso momento, estás haciendo esa acción en presente continuo. Pero ¿qué pasa si tú estás haciendo otra acción de la que te dicen? Ahí es lo que tenemos que ver nosotros como forma negativa. Hasta el momento solamente 7 personas han entregado la pregunta esencial a través de Classroom. Recuerden que todavía están a tiempo. Y aprovechen de hacer las actividades para así dejar la pregunta esencial lista el día de hoy. Si ustedes entienden cómo vamos a hacer las actividades que vamos a hacer en clases, ustedes podrían responder la pregunta esencial inmediatamente hoy y no tendría que esperar aún más tiempo. Pasemos entonces a esto. Negative form. Present continuous en negative form. Presente continuo entonces en forma negativa. Dice aquí, voy a cambiar esto al puntero láser. Podemos crear oraciones utilizando la forma negativa. En este caso, la palabra que se volverá negativa, ojo aquí, será nuestro famoso verbo to be. El famoso to be es uno de los verbos más importantes en el idioma inglés. ¿Por qué se ríe, tío Pancho? Por los memes del tubi. Bueno, sí. Es verdad. Es que al que debe ser le mandamos muchos memes del verbo tubi. Sí, es verdad, me mandan muchos memes del verbo to be. Sí. Es como, oh, meme al profe de inglés. Y se lo enviamos. Y me lo envían. 3 veces. Sí. 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 Continúo. Sí. Entonces, recuerden, la palabra que va a ir en negativo para nosotros ahora va a ser el famoso verbo to be. Y recuerden que hay dos formas de escribir el to be en negativo. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas que van a ver ahora. Antes de continuar, les pregunto, ¿cuántos verbos to be tenemos nosotros en inglés? En presente, obviamente. ¿Cuántos verbos to be tenemos? ¿7? Esos son los pronombres. Estoy preguntando cuántos verbos to be. Y como muy bien dice el... Emanuel, ya, por favor, ponga atención, pues, Janet. No, está bien. Está bien, está bien. No confundamos el verbo to be con los pronombres. Carita triste. Janet triste. No, está bien, está bien. Equivocarse es parte de aprender. ¿Y qué mejor que equivocarse en este momento? No, por ejemplo, en una prueba, no en una evaluación. O en la pregunta esencial de esta semana. ¿Cierto? Que está facilita. Que está facilita. Easy peasy lemon squeezy. Sí. Entonces, dice aquí, como dice el Emanuel, 3, ¿cierto? Muy bien. El Jonathan también dice 3. La Janet dice es igual, abre paréntesis. Ok, sí tenemos 3 verbos to be. Am, is, are. Vamos a ver cuál es el negativo de cada uno de esos. Recuerden entonces, vamos a tener dos formas de escribir el negativo. Y aquí el Emanuel adelantándose a los tiempos, ¿cierto? Sí. Y estás en lo correcto.
Pero vamos a verlos todos, ¿ok? Y aquí la Janet, estoy experimentando. Bueno, es parte de, está bien. Sí. Pero ese experimento fue una respuesta incorrecta, pero no hay problema. Es el momento de experimentar. Recordemos entonces el negativo de nuestro famosísimo verbo to be. Sería una oración, sería, she is not playing. Exacto. Oye, muy bien, Milka, exacto. Pero, muy bien. Creo que no tendré que enseñar más. Pero, ok, vamos bien. Pero recordémosles para los demás, va a bajar un poquito las revoluciones, recordémosle a los demás cuál es el negativo del to be. Aquí tenemos los tres famosísimos verbos to be. Am, ¿cierto? Tenemos también is. Y tenemos también are. Y al ladito aparece cómo se escribe en el negativo. Bueno, Emanuel, no es momento de experimentar en una pregunta esencial. No es el momento de experimentar. Ok, el negativo de cada uno de estos famosos verbos to be es simplemente agregarle el not. Am pasaría entonces a ser am not. Is pasa a ser entonces is not. Y are pasa a ser entonces are not. Y listo, ya pusiste el negativo de cada verbo to be. Pero también existe además, no solamente una versión en la que le agrego yo el not, también existe una versión más simplificada, más achoclonada, por así decirlo. Donde en vez de decir Aren't. exactamente como ahí aparece en la pantalla, dice también la versión simplificada, tal como acotas tú, are not pasa a ser aren't. Porque es como decir are not, pero imagínense que ahora las palabras se juntan y la O pasa a ser una comilla. Entonces en el I am no se puede simplificar, ¿o sí? No, no se puede simplificar, lamentablemente. No existe un ament, por si acaso. No existe. El is not tiene su forma simplificada también, isn't, pero el am not no tiene forma simplificada, prácticamente no aplica, no existe. Así que, ojo ahí, no existe un ament, suena extraño. I amn't. Siempre van a decir I am not, en el caso que sea negativo, ¿ok? Existe el ain't, exacto, es un lenguaje más vulgar. El ain't es como más general. También es con el to be negativo, pero es más vulgar, como dice aquí el compañero. O más coloquial, por así decirlo. Muchas veces en las canciones es donde utilizan más el ain't. Ok, y recuerden, como dice aquí este cuadro gigante, dice, recuerden, am solo tiene negativo am not. No existe una versión simplificada, como es el caso del is, ¿cierto? De is not, isn't, y el caso de are, que tenemos are not y aren't. Aquí básicamente tú escoges cuál quieres utilizar. ¿Por qué? Si tú dices is not, es exactamente lo mismo que decir isn't. Si tú dices are not, nuevamente, es lo mismo que decir aren't. No hay ninguna diferencia. Ahora, ¿en qué podría haber una pequeña diferencia? En el énfasis. En el énfasis. ¿Por qué digo en el énfasis? Porque, por ejemplo, una persona que esté enojada va a enfatizar siempre utilizando el negativo completo, o sea, esto. Ellos dirían is not cuando están enojados. Y cuando están, más que nada para enfatizar o retarte,
Cuando no es tanto el reto, o no algo tan heavy, por así decirlo, ahí utilizarían entonces isn't, o la forma más simplificada. La simplificada es más relajada. Lo negativo, igual, el negativo completo, como le vamos a decir nosotros, es más formal. Pero ambos significan lo mismo. Ambos son igual de válidos. Tú le puedes hablar con tu jefe y decir aren't o isn't. Está correcto. Puedes decirle is not y are not. También está correcto. Ahora, ¿cuál es la estructura que vamos a utilizar? Como dice aquí, la estructura va a ser similar, para no decir igual, porque, bueno, es muy similar a lo que nosotros vimos el día de ayer. Este es el orden. Solo debemos agregar el negativo de nuestro famoso verbo to be. Comenzamos entonces con un pronombre, luego el negativo de nuestro famosísimo verbo to be, y por último, un verbo en ing. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Recuerden que el gran énfasis para nosotros es el verbo que termine en ing. Y lo anterior también. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Pronombre, I, yo, ¿cierto? Yo, I, yo. Recuerden siempre, y esto voy a ser muy claro, porque hasta el día de hoy hay algunas personas que al escribirlo en inglés cometen el mismo error. Recuerde, el pronombre yo, I, ¿cierto? Es una I latina mayúscula, siempre. Usted lo hace en minúscula, una I latina en minúscula, eso va a estar malo, erróneo. Siempre el yo, aunque vaya al principio, al final o al medio de la oración, da lo mismo, siempre va a ir en mayúscula. Entonces, pronombre, I, ¿cierto? Yo. El negativo del to be, que hacer am not. En este caso, le agrego solamente el not. I am not. Sería entonces yo no estoy. Y después el verbo, la acción, con ing. Por ejemplo, aquí escogimos playing, ¿cierto? Playing, que sería jugando. I am not playing. Yo no estoy jugando. ¿Estudiantes, alguna duda sobre esto? ¿Todo claro? Al menos respóndanme si está todo claro. Muchas gracias, Juan Carlos, ahí por confirmar entonces. Perfecto. Tengo dudas. Excelente. Muy bien. Gracias por las confirmaciones. Entonces, si quedó todo claro, podríamos ser capaces de crear entonces oraciones simples en negativo. Nosotros vamos a trabajar juntos en esto, pero también usted tiene que hacer las suyas propias para la pregunta esencial. ¿Ok? Recuerde que es una oración en positivo o afirmativa, lo que vimos ayer, una oración en negativo, lo que estamos viendo ahora, y después una oración en interrogativo. Jonathan dice que la afirmativa no le queda clara. ¿La afirmativa no te quedó clara? Lo puedo explicar súper simple. Es lo mismo que estamos viendo ahora sin el negativo. Exactamente. Sin agregar el not. Sin agregar el not. Claro, como los que vi. Me gustó esa frase. Jonathan, ¿quieres que te muestre la tabla para que lo comparemos? ¿Cómo era la tabla anterior? Bueno, ok, vamos a retroceder. Esta era la tabla. Pronombre, verbo to be, correspondiente obviamente, y después el verbo ing. Ese es el afirmativo. Recuerden que estamos viendo presente continuo. Yo estoy trabajando. I am working.
presente continuo. Lo estoy haciendo en este preciso momento. ¿Cierto? Y ahora el negativo es agregar el negativo en el to be. Tal como nosotros lo estamos haciendo ahora, es el agregar el negativo al to be. Y es lo único que tengo que hacer. Agregar el negativo al to be. Entonces, creemos oraciones. Quiero que ustedes, los estudiantes del segundo nivel medio tarde, que siempre son muy participativos y muy colaboradores, sobre todo con su profesor de inglés. ¿No es así, coanimador? Ah, claro. Muy participativo. Y no lo decimos como meme, es verdad. No, Es un hecho. Así que, estudiantes, quiero que ustedes, que vayamos uno por uno, que me ayuden entonces a completar esta tablita. Bueno, el Benjamín Aguiar no quiere. no quiere. Ya. Igual podríamos decir un número al azar. No, para que yo sé que estos chiquillos van a salir de voluntarios. ¿Ves? Como la Milka. La Milka quiso salir de voluntaria. Muy bien. Muy bien. Podría ser are not. Ok, pero recuerda que primero comenzamos. Sí. No, no. Sí, sería they are not 80. They They are not 80. ¿Qué significa esa palabra? Comer, Ah, ya, comiendo, ¿cierto? comiendo. Ya, muy bien, excelente. Lo único que, ojo, la pronunciación de la palabra es eat, ¿cierto? Eat, y esto pasa a ser eating. Eating. Sí, eating. Eating, o sea, eat es comer, comiendo, eating. Y esto pasó a ser, quedó como, they are not eating. Ellos o ellas no están comiendo. No, están obviamente en clases de inglés con su profesor. Ahí va, ya no tiene otro ejemplo. Oh, esto parece que los ejemplos van a... Yo tengo una, dice la Dayana. Ok. Dice, I am not singing. Muy bien. Vamos a escribir entonces, perdón. I'm not. Muy bien, negativo el to be. I'm not. La palabra sing, ¿cierto? Que significa cantar. I am not. Y después agregamos singing. Muy bien, I am not singing. Yo no estoy cantando. Excelente. Otra podría ser she is not working. She is not working. Oye, hay muchas oraciones que podemos dar. Muchas gracias, Milka. Muy bien, una Milka que está en racha, on fire, perfecto. Vamos a ver el que dice Juan Carlos. Dice aquí, you are not running. Hay un pequeño detalle en esa oración, Juan Carlos. La voy a anotar aquí. You, tú o ustedes. El verbo to be en negativo, ¿cierto? De you es obviamente are not. Y la palabra run ocurre algo impensado. Bueno, no impensado. Las palabras que son de una sílaba, palabras cortas, que terminen en consonante, vocal, consonante, en ese orden, se le repite la última letra. Y después agregamos Y. Es otra regla que no la quise explicar porque iba a ser un poco confusa en su momento. Pero pasa con algunas palabras cortas, de una sílaba, y que terminen en consonante, vocal, consonante, en ese orden. Se repite la última consonante. Por ejemplo, la palabra stop, que va a quedar como stopping. Bueno, no entendí lo que escribiste ahí, Juan Carlos, pero voy a decir que te encuentro razón. I am breaking the law, breaking the law. I am not breaking the law. Ahora sí. Ahí recuerden que es en negativo. I am not working, dice también el Jonathan. Muy bien. Ok. Veamos otro. Vamos a hacer uno que entonces que sea con she. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el
el to be en negativo de she. El to be en negativo de She she. is not. Is not, exactamente. ¿De qué otra forma yo también puedo escribir is not? Isn't. Isn't, exactamente. Vamos a escribir ese, ¿ya? Isn't. Para variar un poquito. She isn't. Ahora necesito un verbo, una acción que termine en ing. Healthy. Healthy, eso es un adjetivo. Saludable. ¿O no? Saludable es un adjetivo, no una acción. Necesito una acción. Un verbo, por favor. El profe necesita verbos. Sleep. Ya, ok. Tengo la palabra sleep. ING. Sleeping. Exacto, le agregamos ing y queda como sleeping. Muy bien. She isn't sleeping. Ella no está durmiendo. ¿Cómo vamos hasta ahora, estudiantes? ¿Vamos bien? Muy bien. Perfecto, Milka. Muchas gracias por confirmar. Christopher levantó la mano Christopher, y Juan tiene una... Sí, está todo bien, aunque el verbo es, digamos, dormir como lo pusieron, ni la estaba usando para pregunta esencial. oh, no hay problema. Ya, es que quiero aclarar eso, si no van a pensar que me lo copié de ahí. Copiar es malo. No, pero no te preocupes, no te preocupes. El negativo de she, ¿el negativo qué cosa? Porque si me dices el negativo de she, un pronombre no tiene un negativo. Si te refieres al verbo to be en negativo, es el que aparece en pantalla. Que puede ser isn't o puede ser is not. Milka, Por ejemplo, en Estados Unidos o cualquier país que tenga lengua materna de inglés, ¿ocupan más el isn't o el is not? como dije antes, depende mucho de las circunstancias. Es mucho más informal o relajado, por así decirlo, en una conversación entre personas que se conocen, utilizar isn't. Pero ya en otros casos de personas que no se conocen, por ejemplo, ahí utilizarían el is not. Pero ambos son igual de válidos, ambos son igual de utilizables. Como el tú y usted. Puede ser, puede ser. Muchas gracias Pero, por la aclaración. sí, pero de todas maneras, las personas si quieren utilizar isn't, lo van a utilizar. Si quieren utilizar are not, o is not, mejor dicho, lo van a utilizar, sin alguna diferencia. Es como situaciones muy, muy puntuales en las que podría haber una diferencia en el enojo, en la rabia, en el tipo de intención en la que tú quieres darle la información. Milka, de nuevo. Perdón. Ok. Una oración podría ser he isn't ¿Ya? cooking. Exacto. He isn't, o si usted quiere escribir también puede ser is not. Recuerden que tiene que escoger uno nomás. O es isn't o es is not, no pongan los dos nunca. He isn't, entonces, cook, que es cocinar, cooking, cocinando. He isn't cooking. Él no está cocinando. Muy bien. A ver, ¿y cómo sería entonces con we? ¿Cierto? Tenemos we. Estudiantes, ¿cuál es el negativo del to be de aren't o are not? Muy bien. Ok, aren't. Y ahora, para terminar esta oración, necesito, por favor, un verbo terminado con ing. Lying. Lying. Ah, esa tenía algo especial. Lying era mentir, ¿cierto? Se escribe con Y. Muy bien.
Teníamos la palabra que era lie, y la regla decía, si la palabra termina en IE, nosotros borrábamos eso y lo reemplazábamos por una Y, ING. We aren't lying. Nosotros no estamos mintiendo. ¿Alguna duda, estudiantes? ¿Alguna consulta que quieran realizar sobre estas oraciones en negativo? We are not talking. Muy buena oración también, Jonathan. Espero que también estén guardando una de sus propias oraciones para la pregunta esencial, estudiantes. Al parecer, vamos bien. So far, so good. Ok, pasemos a lo siguiente, aprovechando que nos quedan todavía los últimos minutos. Vamos a aprovechar entonces de hacer questions, preguntas, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan hace algún tiempo atrás? ¿Recuerdan que hace mucho tiempo atrás hablamos de las yes-no questions, o las preguntas de sí o no? ¿Lo recuerdan ustedes o solamente yo tengo buena memoria, o qué? Ustedes también sé que tienen buena memoria. ¿Puede ser que se cambiaba la estructura? Sí, se cambió un poquito la estructura. La Fabiola dice que sí se acuerda. El Juan Carlos más o menos. Ok, ningún problema. ¿Qué hay de los demás? ¿Recuerdan las preguntas de yes, no? Preguntas de sí o no. Te encuentro toda la razón, Janet. Pero, de verdad, ¿no se acuerdan? Era súper fácil. No es porque lo digo yo, el profe de inglés. Ya, Janet dice que sí lo recuerda, ok. Falta más pescado, sí. Otros usan chocolate también para estudiar. Nueces también dicen lo mismo. Ok. Hacer una pregunta es similar a lo visto al principio del año. Podemos hacer preguntas, obviamente, del estilo yes, no, sí o no. Así eran como se respondía. O sea, sí. La pregunta se llama pregunta de sí o no, porque sus respuestas normalmente eran con sí o no. O eso no es, ¿cierto? Recordemos que lo único que cambia va a ser el orden de la estructura para hacer estas oraciones. Solamente el orden, no cambia otra cosa. To be va primero en vez del pronombre, ¿o no? Exactamente, primero va a ir el to be antes del pronombre. Como, ¿are you happy? Yes o no. Sí, pero recuerda siempre que van a tener un poquito más. Por ejemplo, y digo yes, y respondo yes, I am, si me están preguntando a mí, o no, I am not. Profesor, ¿la pregunta esencial tenía que tener respuesta cuando se hacía la pregunta? No. Ah, ya. Muchas gracias. No se me asusten, no se preocupes. Entonces, este es el orden de nuestra estructura. ¿Ya? El orden de nuestra estructura empezará entonces con nuestro famosísimo verbo to be primero, y luego el pronombre. Distinto a los anteriores. Y obviamente después del pronombre tiene que ir el verbo to be. No te preocupes, Janet, cosas que pasan. Entonces, primero dice, comenzamos con el verbo to be ahora. Antes era pronombre to be, ahora es to be pronombre, ¿ok? Comenzamos con el verbo to be primero y después el pronombre. Am I? Estoy yo. Working. Trabajando. Y recuerden que es una pregunta. Es una pregunta y tenemos que agregarle el signo de interrogación. Pero ojo, Ohio, recuerden esto. En inglés, el signo de interrogación va exclusivamente al final.
No existe esto que estoy escribiendo en el chat. Eso no existe. En inglés. ¿Ok? No, Juan Carlos. No hay orden en la pregunta, falta el verbo to be. Y no tiene que ir en negativo, al menos en este caso para las preguntas. Am I working? ¿Estoy yo trabajando? En español, sí se agrega el signo de interrogación al principio, pero en inglés nunca. ¿Por qué? Porque en inglés, al cambiar el orden de esto y que un to be vaya al principio, por ejemplo, ese es un indicador de que lo que se viene es una pregunta. No por ejemplo, en español, que necesitamos este signo de abre pregunta, por ejemplo. Abre pregunta, como le decimos nosotros. Que ese es el indicador de que lo que se viene ahora en la lectura es una pregunta. Pero en inglés, no. El inglés es otra palabra que su estructura cambió. ¿Ok? Entonces, to be, pronombre, verbo ing con el signo de interrogación. Am I working? ¿Estoy yo trabajando? Y esa respuesta se responde con sí o con no. Observa la estructura. Porque hoy día, en otras de las jornadas, mandamos un montón de respuestas de vuelta solamente porque no respetaban el orden o porque anotaban el signo de interrogación al principio. Y les recuerdo, el signo de interrogación al principio en inglés no existe. Entonces sería are they. ¿Ya? Se me ocurre, voy a ocupar el. Es que no se me ocurren, pero cooking de nuevo. Sí, are they cooking? Y eso ya es una oración. Muy bien, Vilka. Una Vilka que está on fire el día de hoy con tanta respuesta correcta. Muy bien. Que me acuerdo de esto justamente porque fue lo último que pasé en el año anterior, creo. Ah, ya. Me parece bien. Qué bueno que tengas muy buena memoria. Ok, entonces recuerden que ese va a ser el orden. To be, pronombre, verbo en ing. Recuerda que al hacer la pregunta en inglés, solo agregamos el signo de interrogación al final. ¿Ok? Solamente, y agregamos ese. No van a agregar ese que está aquí al final. Porque, reitero, en inglés este símbolo que está aquí no existe. Igual que la ñ, tampoco existe. ¿Ok? Así que, ojo ahí. Y solamente se agrega al final, por favor. Con mayúsculas. Sí, al final, al último. Ahí es cuando se agrega. ¿Por qué soy muy enfático en esto? Porque ya por experiencia de los años que llevamos aquí trabajando, igual le hemos explicado a los estudiantes, se pone al final el signo de interrogación, igual ponen un signo de interrogación al principio. Sí. Cosas que pasan. Así que les reitero, ese símbolo que está aquí abriendo la pregunta no existe en inglés. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Y estas serían las posibles respuestas que yo puedo dar para una pregunta de sí o no. Son las mismas que nosotros vimos hace mucho tiempo atrás. Creo que lo vimos como en la semana 4, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco fue por ese tiempo. Pero no lo voy a dejar aquí. Es solamente para que vean que las respuestas siempre van a ser como yes, pronombre to be, o no, pronombre to be not. ¿Ok? En la pregunta esencial, no deben responder la pregunta que ustedes hagan. Listo, ya se la mandé. Muy bien. Ya tenemos 10 preguntas entregadas. Voy a pasar a esto último, muestro la pregunta esencial y ahí voy a estar revisándolas. ¿Ok? Actividad entonces, vamos a crear oraciones utilizando
verbo to be, pronombre, verbo ing, signo de interrogación. Por favor, así que estudiantes, quiero que ustedes me ayuden a completar entonces esta tablita de nuevo. Esta nueva tablita, mejor dicho. ¿Qué tal si yo pongo aquí, por ejemplo, el verbo to be are? They, Are they? ¿cómo se dice cantando? Singing. Exacto, singing. Muy bien. Porque cantar es sing, entonces singing es cantando. Poniendo el ing. Exacto, ahí está el ing puesto. Tiene dos veces Sí, entre comillas, tiene como, es como si tuviera dos veces ing. Pero la palabra normal es sing, entonces la palabra en presente perfecto, singing. ¿Qué falta aquí en esta oración? lo más importante. En la vida es Sonreír. No me acuerdo de la canción. sonreír al mundo. Sonreír al mundo. Ahí Con está. optimismo y fe. Ríe cuando todos están tristes. Ya. Are they singing? ¿Qué falta aquí? Estudiantes, Mi corazón. ¿No? aquí falta algo. Sí, algo muy importante. Un detalle importante. ¿Qué es lo que falta? Ahí Juan no respondió. ¿Qué es lo que falta en esta? Falta algo muy Signo importante. de interrogación. El signo de interrogación o signo de pregunta. Exactamente. Y ese va a ir al final. Muy bien, ya está, el tío Guacho estaba sudando helado, Sí. nervioso porque ustedes no respondían. Ya, pero déjame cambiar aquí la plaqueta de colores. Y listo. Ok, muy bien. Y si yo aquí pongo a ver, vamos a hacerlo con distintos pronombres y distintos verbos. Otro are. ¿Qué vamos a poner aquí al lado? Otro pronombre. Muchas gracias, Dayana. Otro pronombre que vaya junto con are. ¿Cuál puede ser? You. Are you? Ya. Verbo en ing. Un verbo de acción en ing. Fly. ¿Perdón? Fly. Ya, flying. Y recuerden siempre el detalle, el signo de interrogación al final. ¿Se dan cuenta que, como dijimos antes, la regla de la regla de la Y es no tener regla prácticamente? Antes venga una consonante o una vocal, es igual. La Y no se va, no se cambia. Se mantiene igual. Y yo agrego ing. Are you flying? ¿Estás tú volando? ¿O están ustedes volando? No pueden responder, están en medio de un vuelo. A ver, veamos uno más antes de pasar a la pregunta esencial. Is. Por favor, ahora necesito un pronombre que vaya con is. He, Is she? Verbo en ing, por favor. de see, seeing, de ver. Ya, seeing, me parece muy buen verbo. Seeing. ¿Cómo se pronuncia eso? Seeing. Sí. Es como seeing. Seeing. Un poco extraño, ¿cierto? Sí. Es que como termina con un i, el sonido termina con i, y el ing también tiene una i al principio, se unen. Entre comillas se unen, no se hacen un solo sonido, solamente se hacen como una i más larga. Ay, no es que sea como uno del sonido más potente que el otro. No. Sí. Seeing. Sí. No es seeing, es Claro. seeing. Es que es un error en el acento. Seeing. Es como seeing.
Sin. Ya. Ya. Ok. Y recuerden siempre el signo de interrogación al final. ¿Ya? En la pregunta. Ok. Espero que esté quedando claro entonces, estudiantes, cómo nosotros podemos hacer preguntas. No es necesario responderlas para la pregunta esencial. Y la pregunta esencial, aquí tuve que hacer una aclaración bien grande y en rojo. Sí, y en Classroom también. Sí, en Classroom también ya lo aclaramos. Escribe 3 oraciones utilizando presente continuo. Utilizando presente continuo. Y hay algunos que tuve que devolver porque, o algunos que tuve que corregir, porque la oración afirmativa era de cualquier tiempo, la oración negativa de cualquier tiempo. No, recuerden que estamos viendo presente continuo. Recuerden que nosotros todo el año le hemos dicho, las preguntas esenciales se basan en la materia. Y la materia que estamos viendo ahora es, obviamente, presente continuo. Igual, ahí ya está especificado para ustedes. Son 3 oraciones utilizando presente continuo. Una oración que sea afirmativa, una oración que sea negativa y, por último, una oración que sea pregunta. Pero tiene una dificultad. No repetir ni verbos ni pronombres. ¿Ok? ¿Puedes repetir el verbo to be? Por supuesto. Pero los pronombres y los verbos principales no se pueden repetir. ¿Ok? ¿Ya lo enviaste, Milka? Perfecto. Ahora vamos a